¿Sabes ese momento en el que algo te revienta el cerebro, pero no sabes exactamente por qué? Fue un martes por la noche, casi las 11. Yo estaba en el sofá, zapeando, con una cerveza medio caliente y el móvil en la otra mano. Había vuelto reventado del curro, como siempre, y solo quería silencio. Clara no estaba, había salido a cenar con su grupo del gimnasio. Todo normal. Hasta que recibí un mensaje de mi cuñado, el marido de la hermana de Clara. Un tipo seco, raro. No nos llevamos especialmente bien, así que ver su nombre en la pantalla ya fue raro. El mensaje decía, tú sabes que Clara y Marco se conocen de antes, ¿no? Eso. Solo eso. Una frase de mierda, sin contexto ni explicación. Me quedé leyendo la pantalla como un idiota. ¿Marcos? ¿Qué Marcos? ¿El entrenador del gimnasio? ¿O era el nuevo jefe del departamento legal donde trabaja Clara? Ni idea. Así que le respondí, directo, ¿qué dices? Nada. No contestó más. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Le llamé. Comunicando. Insistí. Apagado. En ese momento, ya tenía el corazón haciendo cosas raras. Me levanté, fui al baño y me lavé la cara. Me miré al espejo. No me gusta ponerme paranoico, soy muy de dejar pasar las cosas, de no montarme películas. Pero algo no cuadraba. Volví al sofá y abrí Instagram. Revisé las historias de Clara. Nada. Solo una foto del postre y la típica música de fondo cutre. Miré los likes. Todo normal. Pero me fijé en algo raro. Marcos, un tipo que yo apenas conocía, había comentado la publicación de ella de hace 2 días con un emoji de fueguitos. Eso de por sí no es gran cosa, pero el mensaje de mi cuñado, joder, ya me había dejado nervioso. No sabía si estaba haciendo el ridículo o si tenía delante algo importante. Así que me hice el loco y le mandé un WhatsApp a Clara, ¿a qué hora vuelves? Ella respondió, en un rato, ¿todo bien? Sí. ¿Todo bien? Mentí. Pasaron 40 minutos y llegó a casa. La escuché dejar las llaves en la entrada, quitarse los tacones. Entró en el salón con esa sonrisa que pone cuando quiere que no se note que ha bebido un poco. Se sentó a mi lado, me dio un beso rápido y dijo, ¿qué tal tu día? Yo respondí, bien, ¿y tú? Genial. Qué risas, tía, no sabes cómo estábamos con las tonterías de Andrea. No la escuché más. Porque en ese momento, algo me hizo mirar sus uñas. Clara odia pintarse las uñas de color chillón. Siempre usa tonos pastel, beige o transparentes. Ese día llevaba rojo pasión. Pero rojo de ese que usan las tías cuando quieren que las miren. Y eso, para Clara, era raro de cojones. Muy raro. No dije nada. Sonreí. Asentí. Me levanté y dije que me iba a la cama. No era tarde, pero necesitaba pensar. Me metí bajo las sábanas con la cabeza hirviendo. Al día siguiente, hice algo que no me enorgullece, revisé el historial del ordenador. Clara a veces usa el portátil para trabajar desde casa. Y aunque no es tonta, había olvidado cerrar una sesión en su correo personal. Ahí encontré un correo de Marcos T., enviado hace 5 días. Asunto, lo de mañana. No tenía cuerpo el mensaje. Era solo un PDF adjunto. Lo abrí. Era una reserva en un restaurante de estos modernos que mezclan sushi con comida vegana. En la esquina del documento ponía, mesa para 2. 21 a 30 horas. Era exactamente la hora a la que Clara había dicho que se había encontrado con sus amigas. Y no era el sitio al que solían ir. Nunca. Ahora ya no era paranoia. Algo pasaba.
Pero no hice nada. Me lo tragué. Esperé. Observé. Esa semana, Clara fue más simpática que nunca. Más cariñosa. Me dejaba notitas en el frigo, se duchaba por la tarde antes de ir al gimnasio. ¿Desde cuándo hace eso? Clara solo se duchaba al volver. Pero ahora, salía oliendo como si fuese a una cita. Lo peor, que aún así quería pensar que me equivocaba. Que quizá había una explicación. Que el mensaje de mi cuñado era solo una broma pesada o un malentendido. Porque prefieres dudar de tu instinto antes que aceptar que la persona con la que compartes cama puede estar jugando a dos bandas. El domingo, reventé por dentro. Estábamos en casa de sus padres comiendo, como siempre. El ambiente era normal. Nadie sospechaba nada. Hasta que vi a Marcos. Él también estaba allí. Resulta que es primo de Andrea, la mejor amiga de Clara, y había ido a dejarle unas cosas. Entró, saludó a todos, incluido a mí, como si nada. Pero cuando le vi la mirada, lo supe. Ese cabrón no me miraba como un conocido. Me miró como se mira a alguien que no tiene ni puta idea de lo que está pasando a sus espaldas. Y entonces lo vi, cuando Clara se levantó para ir a la cocina, él la siguió con la mirada. Solo un segundo. Pero fue suficiente. No había duda. No era imaginación mía. Eso que vi en su cara no era respeto. Era deseo. Puro. Esa noche, mientras Clara se duchaba, me senté en el salón con una libreta. Apunté 3 cosas. Fecha del mensaje de mi cuñado. Fecha de la reserva. Visita sorpresa de Marcos a casa de sus padres. Y una frase debajo, no es coincidencia. No sabía qué iba a hacer. Pero lo que tenía claro es que esa historia no iba a terminar con una conversación tranquila ni con disculpas suaves. Algo se estaba rompiendo. Y yo no iba a quedarme quieto. No dormí esa noche. Me quedé tumbado mirando el techo, repasando mentalmente cada gesto, cada salida, cada noche en la que ella volvía tarde y yo la esperaba como un imbécil, confiando en que simplemente se había entretenido con sus amigas o que el tráfico era una mierda. A las 5 de la mañana me levanté sin hacer ruido, bajé a la cocina y preparé café. No tenía hambre, solo quería algo caliente entre las manos para evitar hacer una estupidez. Me senté en la mesa y abrí su portátil otra vez. Ya no se trataba de dudas, quería hechos, quería pruebas, y sabía que si insistía un poco más las iba a encontrar. El correo de Marcos no era lo único, empecé a revisar su historial de búsqueda en el navegador. Había varias páginas de reseñas de restaurantes, hoteles, incluso un mapa de localizaciones con anotaciones. Parecía una lista de sitios a los que ir con alguien con quien se tiene algo secreto, alguien a quien no se puede llevar al bar de siempre ni al cine del barrio. Apunté todo en la libreta. El patrón estaba claro, todos los sitios estaban lejos de nuestra zona, en barrios donde no conocíamos a nadie, lugares donde era menos probable cruzarse con algún amigo o familiar. Ahí estaba la intención. Después revisé su móvil. No fue fácil, pero ya conocía su patrón de desbloqueo. Lo había cambiado hace meses, decía que por seguridad. Resulta que era simplemente para que yo no viera cosas. En WhatsApp no encontré nada raro, demasiado limpio. Ni siquiera conversaciones con Andrea o su hermana, que normalmente estaban llenas de memes y audios. Eso me hizo sospechar aún más. Abrí la galería de imágenes y ahí encontré algo curioso, una captura de pantalla de un chat de Telegram. Solo salía una parte, lo suficiente como para leer, nos vemos en el mismo sitio de la otra vez. Esta vez no tardes, porfa. Esa captura no tenía sentido. ¿Por qué hacer una captura de eso y luego guardarla? A menos que se la hubiera mandado a alguien. A alguien con quien compartía detalles.
Quizás Andrea, quizás otra amiga. Empecé a revisar las carpetas ocultas y las conversaciones archivadas. Nada. Pero ya había más que suficiente. Todo apuntaba a lo mismo, y ya no podía mirar a otro lado. La relación entre Clara y ese tal Marcos no era profesional, ni casual, ni inocente. Había algo más, algo físico, algo emocional. No necesitaba verla follando con él para saberlo. Ya estaba todo ahí, en su forma de actuar, en la distancia que había puesto entre nosotros, en esa manera suya de evitar mis preguntas sin que pareciera que estaba esquivando nada. Esa tarde me tomé el día libre en el trabajo. No avisé a nadie. Me fui al gimnasio donde entrenaba Clara. Me quedé en la puerta, dentro del coche, con las ventanillas subidas. A las 6:15 la vi llegar, sola, con su sudadera gris y el pelo recogido. A las 6:35, Marcos apareció. No venía vestido de entrenador, llevaba ropa normal, vaqueros y una camiseta negra ajustada. Se saludaron como dos conocidos. No se abrazaron, no hubo besos. Todo muy correcto. Pero algo fallaba en esa escena, como si ambos supieran que tenían que mantener las formas porque alguien podía estar mirando. Pasaron juntos dentro y me quedé esperando. A las 8:10 salieron. Ella fue hacia su coche. Él también. Cada uno por su lado. Nada sospechoso a simple vista. Pero yo seguía Clara. No quería montar una escena, solo confirmar una rutina. Efectivamente, no volvió directamente a casa. Dio un rodeo absurdo por una avenida llena de semáforos para luego tomar una calle que no lleva a ningún sitio útil. Yo iba 2 coches por detrás, con las luces apagadas. Se detuvo frente a un edificio pequeño, entró en el parking subterráneo. No bajé del coche. Me quedé ahí, observando la entrada hasta que se encendieron las luces de una ventana en el segundo piso. 10 minutos después, la luz se apagó. Volví a casa sin saber cómo tragarme todo eso. En ese momento no tenía un plan, no sabía si confrontarla directamente o seguir fingiendo que no pasaba nada mientras reunía más pruebas. Pero dentro de mí ya había una tormenta que no iba a parar. Empecé a evitar el contacto físico. Cuando se acercaba a darme un beso, giraba la cabeza. Cuando me tocaba la espalda mientras cocinaba, me movía como si fuera sin querer. Ella lo notó, claro que lo notó. Pero no dijo nada. Esa fue su primera traición, fingir que no pasaba nada cuando ambos sabíamos que sí. Un día después, volví a revisar su móvil. Esta vez encontré lo que necesitaba. Anchar archivado con nombre de mujer, pero el icono del contacto era de un coche deportivo. Al abrirlo vi la conversación. No había textos recientes, pero sí varias fotos. Una de una mano masculina sobre un muslo con medias negras. Otra de una copa de vino al lado de una cama deshecha. Una tercera donde solo se veía un espejo con 2 cuerpos reflejados, uno claramente de Clara. No sé si fue asco o rabia, pero en ese instante algo se me rompió por dentro. No grité, no lloré. Solo apagué el móvil y lo dejé donde estaba. Respiré hondo y me encerré en el baño. Me miré en el espejo y me pregunté por qué carajo estaba aguantando esto. Esa noche hice como si nada. Cenamos en silencio. Ella habló del trabajo, de una compañera que había metido la pata con un cliente. Yo asentía, sin escuchar. Lo curioso es que ella no parecía incómoda, como si todo fuera normal. O estaba completamente segura de que yo no sabía nada, o le daba exactamente igual lo que yo pensara. Cuando se fue a dormir, me quedé en el salón. Me serví un whisky, luego otro. Empecé a repasar mentalmente cada una de nuestras conversaciones de los últimos 2 meses. Todo cuadraba. Las respuestas secas. Las miradas esquivas.
Las risas falsas cuando me preguntaba por qué ya no hacíamos el amor. Porque ella ya estaba haciéndolo, pero no conmigo. La gota que colmó el vaso fue el fin de semana siguiente. Dijo que iba a visitar a su madre en Logroño. Yo le creí. O fingí creerla. Me ofrecía llevarla a la estación de tren, y cuando bajó del coche me dijo que me quería. Fue la primera vez en semanas que usó esa palabra. No supe si era sarcasmo, culpa o simplemente costumbre. La dejé en la estación, me esperé a que entrara, y luego volví a casa. A las 2 horas, fui directo al edificio al que la había seguido el otro día. Esperé. Y ahí estaba. A las 6 de la tarde salió Clara del portal, en vaqueros y con gafas de sol, sonriendo. Detrás de ella, Marcos. Ese día no me tembló el pulso. Saqué el móvil y empecé a grabar. No para chantajearla. No para montar un espectáculo. Solo para tener algo que pudiera volver a ver cada vez que dudara de lo que estaba pasando. Porque aunque tenía la verdad delante, una parte de mí aún quería creer que todo era un malentendido. Pero no lo era. Y ahí lo supe. Clara no solo me había mentido. Me había borrado. Reemplazado. Cambiado. Y lo peor era que lo había hecho con una sonrisa en la cara. No planeé la escena, no ensayé nada ni busqué una película perfecta para emular una confrontación. Solo me planté en el salón de casa con el móvil en la mano y con la cabeza llena de todas las pequeñas pruebas que había ido acumulando. Y cuando la vi entrar desde la cocina con la bandeja del desayuno no tuve otra cosa que la urgencia de decirlo todo de una vez y sin adornos. Clara me miró con esa expresión que pone cuando sospecha que voy a decirle algo incómodo, intentó sonreír y preguntarme si quería la tostada con tomate, y yo dejé la puerta principal entreabierta, puse el móvil en la mesa con la pantalla hacia arriba y dije, no te sientes, porque tenemos que hablar y prefiero que estés sentada cuando te diga todo esto, y su gesto cambió en un segundo, la sonrisa se le borró. Apoyó la bandeja como si fuera lo más normal del mundo y respondió con voz controlada: ¿de qué hablas, Javier? ¿Por qué ese tono? Yo no respondí de inmediato porque no quería que mi voz traicionara la calma que me obligaba a fingir. Le dije simplemente que se sentara y apunté al móvil con la mirada como señal de que ahí estaba algo que iba a cambiarlo todo. Ella se quedó quieta, dejó la bandeja en la mesa y se sentó, tratando de recuperar la compostura, pero sus manos temblaban apenas un poco, algo que no había visto nunca en ella a pesar de que llevaba semanas observando todos los indicios de su distancia. Abrí el reproductor y le puse el video que había hecho la tarde que la seguí, sin cortes y sin comentarios, solo la imagen de ella entrando en el parking y luego la luz en la ventana, después la salida, la sonrisa con Marcos a su lado, la naturalidad con la que cruzaban la calle y se subían a coches distintos, y mientras las imágenes se repetían en la pantalla la casa parecía quedar detenida, las sillas, los vasos, el reloj, todo en silencio. Y Clara siguió mirando sin pestañear pero con algo que no pude identificar en los ojos, a la vez culpa y cierta frialdad que me sonó a provocación. La puse en pausa y le enseñé las capturas del chat archivado con fotos comprometedoras. No había imágenes explícitas del acto porque nunca quise humillarla con eso, pero había suficientes señales. Mensajes que hablaban de encuentros, fotos de manos y sábanas, pequeñas notas que confirmaban la continuidad de algo que no pertenecía a nuestra casa ni a nuestras horas compartidas. Y mientras yo colocaba todo sobre la mesa ella empezó a hablar, al principio balbuceando excusas que sonaban a guión aprendido, ruido y palabras mezcladas que intentaban convertirlo todo en algo inocente y absurdo. No sé de qué hablas, no es lo que parece. Tú estás exagerando, si has mirado mi móvil, ¿qué más querías encontrar? Me dijo con una voz que trataba de sonar herida pero que olía a defensa automática, y entonces le dije que no quería que cambiara de tema, que me explicara ahora mismo por qué llevaba las uñas pintadas de rojo la noche que le pregunté, por qué había reservado mesas en sitios lejos de nuestra zona, porque el mensaje de mi cuñado estaba ahí,
¿Por qué ella había decidido que la verdad se podía contar a medias si eso era lo que convenía? Se llevó las manos a la cara y gritó: y basta, no voy a discutir esto en la mesa del desayuno. Y fue la primera vez que la vi perder el control. Se levantó de golpe, la bandeja cayó y las tostadas se esparcieron por el suelo como si fueran una pequeña derrota doméstica. Y yo no di un paso atrás, la seguí hasta la cocina y ahí empezó el intercambio más crudo que he tenido en mi vida. Ella al principio negó y luego trató de transformar la acusación en una petición de espacio, como si la responsabilidad de su infidelidad fuera un problema mío por haberla descubierto. Javi, no es una traición como la pintas. No hemos hecho nada grave. He tenido flirteos idiotas con alguien que me hace sentir viva, pero no te he dejado, no te he faltado al respeto a tu cara. ¿Puedo explicarlo?, dijo con la voz rota y con una mezcla de rabia y súplica que me dejó sin aire por un minuto. Le pregunté qué significaba flirteos idiotas cuando en mi móvil había fotos de manos en muslos y cuando la veía caminar con él por la ciudad como si fuera su compañero natural. Y su respuesta fue un silencio largo que llenó la cocina como una niebla opresiva. Después se recompuso y me miró directamente a los ojos, palabra por palabra, como si tratara de convencerse a sí misma mientras me convencía a mí. No te quise hacer daño, no fue algo planificado. Empezó con miradas y luego con conversaciones y luego con encuentros, pero te juro que no busco romper nada, no quiero separarme de ti, quiero que esto no nos mate y que sirva para comprendernos más, no para acabar. Y esas palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba porque por primera vez usó el plural para hablar de algo que a mí ya me había dejado fuera de la ecuación, porque yo no era partícipe de las conversaciones ni de las risas que ella había compartido con otro. La discusión subió de tono, y cuando subió de tono cruzamos las líneas de lo que uno puede decir en voz baja en casa y lo que se dice cuando estás a punto de romper algo más que una relación. Grité con una furia que me pareció desconocida. Le dije que esas medias verdades dolían tanto como cualquier mentira directa. Le dije que había construido mi vida con la creencia de que compartíamos prioridades y ella me respondió con una acusación que me atravesó: tú siempre elegías el trabajo, siempre. Preferías la calma a las peleas, siempre dejabas pasar las cosas, y yo me quedé sola muchas noches porque tú no estabas conmigo aunque estuvieras en casa, y en ese instante las dos versiones de nuestra historia chocaron. La mía hecha de pequeñas omisiones y la suya hecha de noches que para ella fueron vacías, y mientras discutíamos ella agarró la cafetera y la volcó para manifestar su rabia con algo material. El líquido caliente empapó el suelo y saltó en chapoteos que nos salpicaron a los dos. Y fue allí cuando la conversación se transformó en algo físico. Ella me empujó. Yo reaccioné sujetándola por los brazos para que no cayera y en ese forcejeo uno de los platos que teníamos heredado de la abuela se desintegró contra el suelo. El ruido seco del plato partiendo en la loza fue como un corte que marcó el punto de no retorno. Grité su nombre y ella gritó el mío, y no hubo elegante salvación en ninguna de las dos voces, solo el ruido de una pareja que se sabía rota y que ya no podía hacerse pequeñas trampas para seguir adelante. En un momento de locura me lancé a pedir que me explicara por qué había permitido que aquello creciera, por qué había elegido repetir encuentros en sitios alejados en vez de decirme la verdad, por qué no había implorado que lo dejara todo si de verdad quería que la familia sobreviviera, y ella en un instante de honestidad violenta me dijo que no podía renunciar a lo que la hacía sentirse deseada, que no había sabido decirlo antes y que le daba miedo perderse a sí misma si volvía a entregarse por completo a la rutina que yo representaba, y al escuchar eso supe que había una sinceridad brutal en su confesión, pero también supe que ninguna sinceridad reparaba lo que se estaba rompiendo entre nosotros. Entonces me fui hasta la ventana, tiré de la cortina con fuerza y miré la calle. Respiré con una calma que no sentía y le dije que necesitaba tiempo para pensar, que no iba a perdonar ni a decidir en caliente, que la convivencia iba a ser imposible mientras esa versión de ella conviviera con nosotros en la casa, y ella cayó de rodillas frente a mí, algo que no había presenciado en 10 años de matrimonio, suplicó perdón, me agarró de las manos y dijo entre sollozos que no quería perderme, que estaba dispuesta a dejarlo todo si yo se lo pedía, y aunque supe en ese momento que la petición era sincera,
También entendí que la decisión no podía ser mía en una hora de furia, necesitaba ver si su renuncia era real o solo una súplica para salvar su comodidad. Cerré la puerta del balcón sin drama, con la voz baja y firme le dije que no quería que volviera a mentir, que no quería pruebas a medias ni silencios dolorosos, que o éramos totalmente honestos o no éramos nada, y ella se quedó en el suelo con la cara bañada en lágrimas, y yo me senté en la mesa donde habíamos empezado la escena. Miré la pantalla del móvil con el video que había puesto al inicio de la conversación y supe que aquel día habíamos cruzado una frontera que no se podía desandar con palabras dulces ni con disculpas improvisadas. Esperé una semana más. No por indecisión, no porque necesitara más tiempo para pensarlo, sino porque quería que ella sintiera cada segundo de la incertidumbre que me hizo vivir a mí. Me levantaba, me vestía, desayunaba frente a ella sin hablar más de lo necesario, le daba los buenos días y preguntaba si necesitaba algo del súper como si estuviéramos bien, como si la casa no estuviera contaminada por todo lo que había pasado. Durante esos días ella evitaba salir salvo para ir a trabajar, se movía de una forma distinta, como si cualquier gesto pudiera desencadenar algo que no sabía si quería enfrentar. No me preguntaba nada. No intentaba hablar del tema, solo seguía mi ritmo, esperando. Supongo que imaginaba que ese silencio era una forma de castigo, pero la verdad es que ya no estaba enojado, al menos no de la manera en la que había estado antes. Estaba agotado, y cuando uno está agotado no quiere gritar ni vengarse, solo quiere que algo termine. La noche en que decidí hablar fue un martes, cerca de las 10. Ella estaba en el sofá con una manta encima, el televisor encendido pero sin volumen, mirando sin mirar. Yo apagué el portátil, me serví un vaso de agua y me senté en la silla del comedor, frente a ella. Le dije su nombre sin levantar la voz. Clara. Ella giró la cabeza como si ya supiera lo que venía, como si hubiera estado esperando justo ese tono. No hizo falta que le dijera que se sentara, ya lo estaba. Le dije que ya había tomado una decisión y que prefería que lo supiera directamente de mí. No usé palabras vacías como no fue fácil o ambos tenemos parte de culpa. Fui directo. Le dije que no podía seguir con ella, que no había forma de recomponer algo que llevaba meses podrido. Le dije que ya no era cuestión de rabia o decepción, era una cuestión práctica, que no podía imaginarme el resto de mi vida con alguien que, ante el primer tropiezo emocional, había buscado consuelo en otra cama en lugar de hablarlo conmigo. Ella no intentó interrumpirme, ni siquiera lloró, solo asentía levemente, con la mirada fija en un punto entre sus manos. Le dije que ya había hablado con un abogado, que el proceso no sería complicado, que no iba a pelear por dinero ni por la casa, que podíamos venderla o que ella se quedara y me comprara mi parte, lo que prefiriera. También le dije que no iba a contar nada a nadie más. Que las personas a las que les había llegado la información lo sabían porque yo necesitaba protegerme en caso de que intentara manipular el relato. Pero que no pensaba arrastrarla más de lo que ya estaba, que no iba a hacer de esto un espectáculo. Ella levantó la vista por primera vez desde que empecé a hablar y preguntó si había alguien más. Le respondí que no. Que no estaba con nadie ni pensaba estarlo pronto. Que estaba demasiado cansado como para empezar de nuevo con otra persona. Y que si algún día lo hacía, no sería desde el rencor, sino desde la calma de quien ha limpiado su vida de algo que no funcionaba. Ella tragó saliva y me dijo que entendía, que no tenía cómo pedirme otra oportunidad porque sabía que había cruzado todos los límites, pero que le dolía saber que yo ya no sentía nada. Le dije que sí sentía. Sentía una especie de tristeza que no se parece al llanto ni a la rabia, una tristeza que no te paraliza pero te empuja a no volver a confiar, al menos por un buen tiempo. Le expliqué que no era odio lo que tenía hacia ella. Que si la odiara, probablemente no estaría ni siquiera explicándole nada. Que la conversación existía porque había una parte de mí que necesitaba cerrar esto con algo de dignidad. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que quizás,
pero que eso no significaba que fuera a quedarme. Que el perdón y la convivencia eran cosas distintas. Me pidió que no me fuera todavía, que necesitaba un poco más de tiempo para asimilarlo todo. Le dije que tenía 3 semanas. Después de eso, me iría, con o sin acuerdo. Que esas semanas podía usarlas como quisiera, para llorar, para salir, para ir a terapia o para empacar. Pero que yo no iba a cambiar de opinión. Que ya no era una conversación abierta. Era una decisión. Asintió. No lloró. Me preguntó si podía darme un abrazo. Le dije que sí. Se acercó despacio, se arrodilló frente a mí y me abrazó con fuerza. Sentí su cuerpo temblar, pero sus ojos no soltaban una sola lágrima. La abracé también, sin deseo, sin ternura, solo por respeto a lo que alguna vez fuimos. Después se fue al baño y se encerró durante 1 hora. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo ya lo venía haciendo, pero esa vez fue distinto. No hubo tensión. No hubo ruido. Solo la calma de alguien que ya no tiene que fingir que hay algo por arreglar. A la mañana siguiente se despertó antes que yo, me dejó una nota en la cocina pidiéndome que no dijera nada a sus padres hasta que ella pudiera hablar con ellos. Le respondí por mensaje que haría lo que quisiera, que ya no estaba en condiciones de tomar decisiones por los dos. Me contestó con un gracias, nada más. Los días siguientes fueron parecidos. Cordiales. Fríos. Eficientes. Como si estuviéramos tramitando la baja de un contrato. Ella empezó a empacar algunas cosas. Hacía llamadas que no escuchaba. Entraba y salía con una rutina que ya no me importaba entender. No me preguntaba por mi abogado, ni por el papeleo. Me dejó su parte lista para firmar, y eso fue todo. Una tarde me pidió que cenáramos juntos por última vez. Acepté. Cocinó pasta, nos sentamos en la terraza, hablamos del tiempo, de la inflación, de cosas sin peso. Y al final me miró y me dijo que esperaba que algún día pudiera recordar lo bueno sin que se le mezclara con el desprecio. No respondí. Recogí los platos, los lavé y me fui a dormir. Esa fue nuestra última conversación con contenido. Después solo quedaban gestos, ella avisándome que el notario nos vería el lunes, yo diciéndole que le dejaba espacio ese fin de semana para que se quedara sola en casa. Sabía que no iba a haber drama. Todo había sido dicho. Todo había sido sentido. Y cuando llegó el día, firmamos sin levantar la voz. Sin una escena. Sin lágrimas. Solo nombres, fechas y un adiós sin adornos. El día después de firmar, me desperté en el piso de un amigo que me había ofrecido quedarme el tiempo que necesitara. No tenía todo planeado, pero sí sabía que no iba a volver a esa casa. No por orgullo, sino porque ya no era un lugar donde pudiera vivir sin recordar cada detalle de lo que había pasado. En cuanto abrí los ojos, me quedé unos minutos mirando el techo, sin moverme. No sentía alivio ni tristeza. Era más parecido a la sensación de terminar una maratón, sabes que has llegado, que ya no hay más que hacer, pero no te queda energía ni para celebrar ni para lamentarte. Me duché, me vestí y salí a caminar sin rumbo. El móvil sonaba, mensajes del trabajo, recordatorios, cosas pendientes. Todo seguía como si nada. Porque al final, eso era lo más jodido de todo, que el mundo seguía funcionando igual mientras yo intentaba recomponerme. Entré en un bar cualquiera, pedí un café y me senté solo. Observaba a la gente como si yo no perteneciera a ese momento. No me sentía parte de nada. Era como estar desconectado. Me obligué a no mirar el móvil, a no escribirle a nadie. Había que pasar por eso sin distracciones, sin ruido. Quería entender cómo había llegado hasta ahí, si había señales que no supe ver o si simplemente me tocó vivir lo que muchos prefieren ignorar. Empecé a repasar todo, desde el principio.
La relación con Clara no había sido perfecta, pero nunca imaginé que podría terminar de esa forma. Éramos una pareja como muchas, con rutinas, con días buenos y malos, pero también con respeto, con proyectos, con una historia que, aunque no era de película, era nuestra. Pensé en cada momento que elegí callarme para no discutir, en cada vez que decidí ceder para mantener la paz, en los silencios que acepté como parte del trato implícito de la convivencia. Me di cuenta de que no había habido una gran traición repentina, sino una cadena de decisiones pequeñas que nos fueron separando sin que ninguno lo dijera en voz alta. Ella eligió canalizar esa distancia a través de otra persona. Yo, en cambio, preferí ignorarla hasta que me explotó en la cara. Y ahora estaba ahí, tomando un café solo, sin casa, sin pareja, y con una maleta a medio deshacer en un sofá que no era mío. Volví al piso de mi amigo y me puse a ordenar mis cosas. No tenía ganas de hablar con nadie, pero sabía que tarde o temprano tendría que contarle a mis padres. No por dar explicaciones, sino porque merecían saberlo. Ellos siempre pensaron que Clara era una parte estable de mi vida. Me senté a escribir un mensaje. No podía llamarlos, no quería escuchar sus voces ni sus reacciones. Solo necesitaba decirlo de una vez. Escribí algo directo, sin vueltas. He dejado a Clara. No quiero hablar mucho ahora, pero cuando esté más tranquilo os cuento. No ha sido fácil. Gracias por estar. Apagué el móvil durante horas después de enviarlo. No necesitaba respuestas. No quería consejos. Ese mismo día salí a caminar otra vez, esta vez con un objetivo claro, encontrar un sitio donde empezar de cero. Un piso pequeño, un estudio, algo modesto pero mío. No me interesaba la decoración ni los metros cuadrados, solo necesitaba un sitio donde pudiera dormir sin recordar que había vivido una mentira durante meses. Vi 4 o 5 lugares. Algunos eran un desastre, otros demasiado caros. Pero en uno de ellos, al entrar, me sentí cómodo. No era bonito ni grande, pero estaba vacío. Y en ese momento, eso era justo lo que necesitaba, un lugar vacío donde poder construir algo nuevo sin restos del pasado. Firmé el contrato 2 días después. Empecé a mover mis cosas con calma. No avisé a nadie. No hice publicaciones. No pedí ayuda. No era un acontecimiento para compartir, era una etapa para cerrar. Durante las primeras noches en ese piso no dormí bien. Me costaba encontrar una postura cómoda, me levantaba varias veces, me despertaba con sobresaltos. No soñaba con Clara. Ni con Marcos. Ni con lo que pasó. Soñaba con escenas que no entendía, con pasillos infinitos, con relojes sin agujas. Todo sin sentido. Supongo que era la forma en que mi cabeza intentaba procesar lo que no podía poner en palabras. Poco a poco, empecé a retomar cosas que había dejado. Volví al gimnasio, retomé lecturas pendientes, empecé a cocinar más. Detalles que no cambian una vida pero que ayudan a no perder el ritmo. A veces me preguntaba si Clara pensaba en mí. Si se arrepentía. Si había vuelto a buscar a Marcos. No porque quisiera volver con ella, sino porque me parecía curioso saber cómo sigue la historia del otro lado. Nunca lo supe. No la volví a ver, ni en persona ni en redes. No la bloqueé, pero tampoco busqué. Ella tampoco me contactó. Y ese silencio fue la confirmación de que no había más que decir. Un mes después, recibí una llamada de su hermana. No sabía que tenía mi nuevo número. Me sorprendió, dudé en contestar, pero lo hice. Me dijo que no me llamaba para hablar de Clara, sino para agradecerme. Según ella, la forma en que manejé todo había sido más madura de lo que muchos esperaban. Le respondí que no hice nada heroico, solo no quise hacer más daño del que ya había. Me dijo que Clara estaba mal, que no salía mucho,
que había pedido unos días en el trabajo. Le dije que le deseaba lo mejor, pero que ya no me correspondía cargar con eso. Me agradeció de nuevo y colgamos. No hubo reproches, ni sentimentalismos. Solo el cierre de una conversación que quizás nunca iba a tener con Clara, pero que necesitaba tener con alguien. Pasaron semanas. Luego meses. El dolor no desapareció de un día para otro, pero se volvió menos ruidoso. Me acostumbré a mi nuevo espacio, a mis nuevos horarios, a no tener que consultar cada decisión. Empecé a conocer gente nueva. No me lancé a buscar pareja, ni me metí en aplicaciones, simplemente fui dejando que las cosas ocurrieran con naturalidad. Un día conocí a una chica en una reunión del trabajo. No fue inmediato, no hubo chispa fulminante, pero nos llevamos bien. Empezamos a hablar, a vernos. Sin prisas. Sin exigencias. Me gustó eso. Poder estar con alguien sin la presión de tener que llenar un vacío. Solo compartir el tiempo, sin expectativas. Mirando hacia atrás, no puedo decir que me alegro de lo que pasó. Tampoco puedo decir que me arrepiento de cómo reaccioné. Simplemente fue lo que tenía que ser. Aprendí que confiar ciegamente no es garantía de nada, que la lealtad no se impone, se cultiva, y que a veces uno da más de lo que recibe sin darse cuenta. Aprendí también que se puede empezar de cero, incluso cuando uno piensa que ya no tiene fuerzas. Que la vida no te pide permiso para romperte, pero tampoco te impide reconstruirte. Hoy no pienso en Clara como la mujer que me engañó. Pienso en ella como alguien que formó parte de mi historia y que tomó decisiones que la alejaron de mí. Yo también tomé las mías. Y por eso, cada vez que me levanto en mi nuevo piso, cada vez que tomo café solo sin sentirme vacío, entiendo que no perdí una batalla. Tomé una decisión. Y eso es suficiente para seguir adelante.